¿Sabes estar solo? ¿Alguna vez alguien te enseñó? ¿Por qué en nuestra sociedad le tenemos miedo a la soledad? ¿Por qué le tenemos pavor al aburrimiento? Mi intuición me dice que tiene que ver con el miedo a nosotros mismos. Nuestra sociedad está peleada con la soledad porque tenemos una relación de dependencia con la distracción, porque mucho de nuestro estilo de vida gira alrededor de las distracciones, las adicciones y todas las cosas que directa o indirectamente nos anestesian el dolor físico, nos anestesian el cuerpo emocional y nos anestesian el despertar de la conciencia, el despertar de la curiosidad espiritual. Esa curiosidad que te lleva al conocimiento de ti mismo, que es en realidad el verdadero camino de sabiduría. Pero por alguna u otra razón muy sospechosa, en la cual no vamos a entrar ahorita, en nuestra sociedad hay mucha fuerza, mucha manipulación de influencias que buscan influir sobre tu toma de decisiones de día con día, para que constantemente busques actividad, entretenimiento, sociedad. El entretenimiento se ha vuelto lo contrario al aburrimiento. Si no estoy en un estado de ser entretenido, empieza mi mente a pensar que estoy aburrido. Y he visto mucho este pensamiento en los jóvenes, por ejemplo. El aburrimiento es un síntoma de falta de creatividad y falta de curiosidad. Y me parece que también los padres influyen en no saber inculcar esa curiosidad, esa pasión por el disfrute de las cosas sencillas. Y en este sentido, muchas personas de que hablan del disfrute de las cosas sencillas tienen un discurso antitecnológico. Y yo no me quiero ir por ahí, aunque sí las redes sociales, la tecnología, las frecuencias electromagnéticas, todo eso se puede ver desde un lente negativo y se pueden encontrar cosas que hay que mejorar. ¿Por qué? Porque perjudican, porque hacen daño. Pero estoy hablando de algo más esencial que tratar de evitar las consecuencias negativas de la tecnología que siempre existen. Estoy hablando de perdernos en la vida de placeres tan esenciales que podríamos hasta argumentar que la vida no es vida sin esos placeres. El placer de leer, por ejemplo. El placer de escribir. De repente sentarte a escribir tus pensamientos. ¿Qué significa que puedas escribir tus pensamientos? Porque al leer definitivamente estás explorando la mente de alguien más. Pero al escribir, ¿en realidad estás explorando tu mente o también estás explorando la mente de alguien más? Hay un síntoma muy fuerte hoy en día, tanto en jóvenes como en adultos, es que no sabemos estar solos. Y en el momento en el que ni siquiera llegamos al punto en el que estamos solos, en cuanto se libera un espacio en el día, empiezas a buscar qué hacer. Probablemente es qué vas a ver en Netflix al rato, pero probablemente es a quién le vas a escribir para salir,
¿O a quién le vas a hablar para platicar y hablar de cualquier cosa 1 hora en el teléfono? Simplemente por no tener la disposición o por no haber aprendido a estar solo. Y esta idea de que le llamemos estar solo, que no tengamos otra palabra para describir la experiencia de no estar con alguien más, le tenemos que llamar soledad. Pero ¿de cuántas maneras en realidad es estar contigo mismo? Pero ni siquiera tenemos tan inculcada en la sociedad esta sensibilidad de poder entender que hay eso que eres tú. ¿Cómo puedo decir? Tener una relación conmigo mismo si soy yo. Pero desde que empiezas a generar ese entendimiento, empiezas a resolver el problema de la soledad. Y también empiezas a resolver el problema del aburrimiento. Porque dentro de ti está sucediendo todo el tiempo. Simplemente con aprender, por ejemplo, a meditar, que desde que digo aprender a meditar ya es incorrecto porque no es como que aprendes a meditar. Meditar no es algo que se hace. Es lo contrario a una acción, es la observación pura. Es mucho más difícil no hacer que hacer, porque estamos tan acostumbrados a todo el tiempo estar en estado de actividad y que en realidad la mayoría del tiempo que estamos en actividad no es una actividad enfocada hacia una dirección significativa que te va a cambiar la vida o que te está llevando a manifestar algo concreto. Es en realidad actividad cerebral que se está desperdiciando, que está generando un estado de malestar que se llama fatiga crónica, que no nos damos cuenta que está, pero ahí está. Por eso la mayoría de las personas que empiezan a aprender a meditar, en realidad solo se encuentran con que a los 5 minutos de meditar empiezan a bostezar y les da sueño, porque el cuerpo necesita descanso, la mente necesita salir de ese estado de hiperactividad, hiperdistracción, en el cual empiezas a disminuir la frecuencia de pensamientos por minutos que estás teniendo. Frecuencia de pensamientos por minuto. Se empieza a disminuir. En vez de que tu cerebro vaya más rápido, puedes ir un poquito más lento. Eso sirve al escribir, eso sirve al leer. Pero también sirve al, entre comillas, estar solo o no estar con alguien más, estar contigo mismo. Cuando empiezas a poder disfrutar de la naturaleza, por ejemplo. Disfrutar de no hacer nada. Disfrutar de comer. ¿Qué tan acostumbrados estamos ahora que necesitamos estar viendo la televisión o el celular al estar comiendo? ¿Cuántas familias no desayunan viendo la televisión o consumiendo algún tipo de contenido? La reflexión de hoy es simplemente para despertarte la curiosidad de la pregunta de qué harías si tuvieras que estar solo mucho tiempo de repente. ¿Qué harías si la próxima semana tenemos un apagón mundial? ¿Qué pasaría si los destellos solares que en los últimos años están ocurriendo cada vez con más frecuencia se ponen peor? Y eso tiene un impacto directo sobre la tecnología y la electricidad en la Tierra. Y de repente, no estoy diciendo que va a pasar, estoy simplemente haciendo la pregunta. Creo que es una pregunta muy válida. ¿Qué pasaría si mañana tiene que cambiar nuestro estilo de vida? Estoy revisitando este libro que se llama Walden, de Thoreau, Henry David Thoreau. Y me hace pensar mucho sobre la importancia de la autosuficiencia, de la autonomía, de la independencia,
¿Por qué será que no se nos inculca tanto herramientas, información alrededor de cómo sobrevivir por ti mismo en la naturaleza, por ejemplo? Cómo conseguir agua potable si es necesario. Cosas que nuestros antepasados sabían y por eso estamos aquí. Y ahora resulta que nos hemos convertido en seres humanos completamente dependientes de que las cosas funcionen en la sociedad, como pensamos que siempre tienen que funcionar casi por default. Y esa misma comodidad nos ha metido en este espacio del cual estoy hablando de hiperdistracción. Entonces, me fui por el lado de aprender a sobrevivir en la naturaleza porque está todo conectado. Es básicamente el mismo estado de conciencia el que nos sacó del estado de conciencia en el cual estábamos conectados con nosotros mismos, con la naturaleza, con nuestras habilidades de supervivencia, que son parte fundamental por la cual nuestra sociedad es lo que es hoy en día. Y he estado pensando mucho, todo esto parte porque estoy revisitando Walden, ¿no? Y es sobre un güey que se va a vivir al bosque y además filosofa mucho sobre la libertad, que si ya eres parte de esta comunidad y conoces mi contenido, es clave y es fundamento en el aprendizaje filosófico que estoy haciendo. Y simplemente quería hacer esta reflexión sobre la soledad porque es fundamental trascender ese pensamiento. Desde que le llamamos soledad, ya estamos enfrascados en una estructura de la cual se puede volver difícil salir, cuando en realidad nos deberíamos de sentir emocionados de poder tener tiempo y espacio para disfrutar de nuestra conciencia, de nuestra chispa creativa. Y qué chingón poderlo enfocar en una hora de lectura o de escritura o de crear o planear algo importante para ti. Y eso solo lo puedes hacer si superas la necesidad de tu cerebro de el estímulo siguiente, siempre el estímulo siguiente, siempre la gratificación instantánea. Y simplemente terminaría haciendo referencia al experimento del bombón, en el cual le dan un bombón a muchos niños y jóvenes y les dicen: te puedes comer el bombón, pero si me esperas 5 o 10 minutos, cuando yo regrese te doy 2 o 3 bombones. Tienes que tomar una decisión entre la gratificación instantánea o una abundancia aparentemente ficticia, porque no existe ahora, existe en el futuro. Pero sabemos que el futuro llega. Sabemos que el tiempo no se puede parar y el futuro inevitablemente va a llegar. Al mismo tiempo sabemos que no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Somos conscientes de que somos mortales, pero al mismo tiempo también esa conciencia de nuestra mortalidad se nos olvida al estar distraídos. Y tal vez por eso es que la soledad le cuesta mucho trabajo a muchas personas, porque entonces te tienes que enfrentar a tus demonios y a tus miedos. Y hay gente que está tan desconectada de su conciencia o de su verdadera identidad, que por supuesto que le tiene miedo a la muerte. Piensan que la muerte es el fin, piensan que la muerte es la perdición, algo completamente desconocido. Y si estás un ratito solo, pues no vaya a ser que te pongas a pensar en la muerte en una de esas, o que te pongas a pensar en cosas que hiciste y que no has procesado, que te tengas que poner a desenredar una maraña mental que traes ahí guardada, y en realidad esas son cosas difíciles. No se hacen fácil, ¿no? Se hacen llorando. Y a veces el estar con nosotros mismos es simplemente tener que enfrentar todas esas cosas que traemos adentro, pero pues las traemos adentro por algo. Y si estás evitando esa soledad porque traes cosas guardadas,
todavía te estás haciendo un despropósito mucho más grande, porque las distracciones que buscas para no meterte en la fricción de la madurez te están robando tiempo, de tu futuro, que podrías enfrentar ese futuro ya habiendo madurado o deshecho esos nudos. ¿Para qué los quieres guardar en un cajón? Y por eso es tan importante quitarnos este miedo de la soledad y aprender a estar con nosotros mismos. Y desde que le dejemos de llamar soledad, empezamos a avanzar en ese camino.